Permítame en estos momentos enlazarme vía Skype con Guillermo Cruz, director de Quinto Poder, a quien le agradezco mucho su paciencia. Mi querido Memo, buenos días, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenos días, un abrazo de regreso, todo bien por acá. Oye, a ver Memo, antes de hablar del diablo, y no se asuste usted que está en casa, vamos a hablar del diablo, pero de FEMSA, el dueño de los Oxxo, de Coca-Cola en México, que anda muy ardilla, de acuerdo a algunos medios, por haber pagado lo que le debía al SAT, pero todavía tiene deudas. Pero antes de hablar de eso, dame tu opinión acerca de esto, que parece complicarse. Ahora tuvo que recular CONAPRED con un video que subió a redes, lo tuvieron que bajar, las críticas otra vez, pues no hayan cómo salir del bache en el que ellos solitos se metieron. Sí, no, están mostrando un pésimo manejo de crisis, Vicente. Me parece que están tomando la declaración del presidente como, lo están tomando textual, como si en realidad no conociera la existencia del Consejo, y me parece que en realidad lo que hace López Obrador es enviar un mensaje entre líneas, ¿no? Como bien mencionabas, a partir de este tuit de Alfredo Lecona, en el que dice, ¿cómo es posible que no conozca el CONAPRED? Evidentemente lo conoce, pero lo que hace López Obrador, desde mi punto de vista, es enviar un mensaje entre líneas, y es lo que da pie después a señalar todos estos organismos supuestamente autónomos que fueron creados durante la gestión de Fox, la de Calderón y la de Peña Nieto, y que es parte de la crítica, de la disputa, de la incomodidad que genera en amplios sectores de la llamada sociedad civil y de todos los entresijos de los conflictos de interés que existen entre exfuncionarios públicos que ahora trabajan para la iniciativa privada y que se ven ahora afectados porque ya no pueden hacer los negocios que hacían antes. Pero definitivamente me parece que el proceder del CONAPRED desde el momento en el que invita a Chumel Torres es completamente reprobable. Leía por ahí ayer un hilo en Twitter en el que decía qué se gana al haber privado de la posibilidad de, digamos, exhibir a Chumel Torres como un racista o un clasista en el panel del CONAPRED. Me parece que es una visión muy simplista, y al darle un espacio a Chumel Torres en un espacio en el que no se lo merece, simplemente no se lo merecía. Y es un error garrafal que CONAPRED lo haya considerado para un panel en el que jamás se le debió haber considerado. Me parece que CONAPRED debe de hacer una revisión, una reestructuración, debe de hacer una autocrítica profunda, porque es un organismo que elaboraba, y me imagino que sigue elaborando, encuestas que eran de mucha utilidad para saber qué era lo que ocurría precisamente sobre racismo, clasismo. Entonces, creo que la situación está muy mal y tienen que tener un manejo de crisis inmediato para resolver esta situación. Así es, mi querido Memo, y como se lo habíamos prometido a la gente que nos confía en Sin Censura, hablemos del diablo, hablemos del mismísimo diablo de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal. Y es que ha sido noticia en los últimos días, mi querido Memo, porque ya pagó adeudos, impuestos que debía al SAT por casi 9,000 millones de pesos. Y se le atribuye una frase que es de sentencia. Después FEMSA, que es la dueña de Oxxo y de Coca-Cola en México, salió a desmentir que ellos no se meten en política, porque les ha de haber dolido el llamado al boicot a Oxxo y a Coca-Cola. La frase que se le atribuye al Diablo Fernández es: le pagamos al SAT, pero voy a poner el doble para sacar a AMLO en 2022. Tanto Andrés Manuel López Obrador como el Diablo de FEMSA no han tenido buena relación, y ayer precisamente el doctor Alfredo Jalife, estoy tratando de darle contexto a todo esto que vamos a platicar con Memo Cruz,
el doctor Alfredo Jalife señala que José Antonio Fernández Carvajal, el Diablo de FEMSA, financió las campañas presidenciales del Bronco y de Josefina Vázquez Mota. En medio de todo esto, dame tu análisis, mi querido Memo Cruz, porque tengo entendido que estos casi 9,000 millones de pesos en adeudos de impuestos al SAT no sería el único adeudo de el Diablo al gobierno. Bueno, ya deja tú al gobierno, a los mexicanos. O sea, los mexicanos van y le compran a sus tienditas Oxxo no sé cuántos millones de pesos. Los mexicanos estamos en el primer lugar de obesidad en el mundo, o en el segundo, ya ni sé, por culpa de algunos de los productos que vende precisamente el Diablo, como Coca-Cola. Y aparte nos tenemos que chutar que nos deba dinero por impuestos y hasta por la luz, mi querido Memo, cuéntanos. Así es. Antes de entrar al tema de lo que tiene que ver con el sector eléctrico, me gustaría comentarle a la audiencia, Vicente, ¿quién es el Diablo? El Diablo es uno de los hombres más poderosos de la iniciativa privada en Nuevo León, particularmente en Monterrey, en San Pedro. Como bien sabes, existe un grupo que le llaman el Grupo de los 10 en Monterrey, ¿no? El Diablo es uno de ellos. Forman parte de este grupo la gente de Cemex, de Alfa, de Vitro, de estas grandes empresas que, encabezan, no encabezan, pero digamos que son el reflejo del desarrollo o de la generación de empleo y de generación de riqueza en Nuevo León, ¿no? El Diablo es como precisamente de ahí viene el mote, es como el personaje al que todos se les cuadran, ¿no? Entonces, ese es como el antecedente de lo que representa el Diablo para los regios particularmente, y ya yéndonos un poco más hacia lo que tiene que ver a la iniciativa privada a nivel nacional, su influencia en las cámaras empresariales pues es de mucho peso, tanto en la Coparmex como en la Concamín. Su voz siempre es escuchada. Ahora bien, entrando ya al tema de los Oxxo, de FEMSA, si bien ya comentaste que se pusieron al corriente con sus adeudos ante el SAT, hay que señalar que, por ejemplo, evidentemente las mercancías que se venden en Oxxo son caras, es decir, no son, digamos, completamente accesibles, y hay una particularidad que tiene que ver con la baja de sueldos y despidos que ocurrieron durante la circunstancia que vivimos todavía en las sucursales de Oxxo, y que además solicitaron en muchas de los locales que ellos rentan que se les bajara pues precisamente la renta durante la pandemia. Entonces me parece ahí también una cuestión de doble moral por parte de Oxxo para sus franquiciatarios y para sus negocios propios, ¿no? Ahora sí, entrando al negocio, al tema de la generación de electricidad, que tiene que ver con un adeudo del que en algún momento planteamos en la conferencia mañanera al presidente López Obrador. Hay 50,000 empresas que le deben a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de transmisión de energía. Esto es el equivalente al consumo de alto voltaje. Todos los ciudadanos pagamos nuestro recibo, que tiene que ver por el consumo de la luz, de los focos, de la conexión del refrigerador, de la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede con Oxxo, particularmente, y con otras empresas como Walmart, pero estamos hablando de 50,000 empresas,
entre ellas estas dos, pero vamos a hablar del caso de OXXO, es que generan una figura que se llama sociedades de autoconsumo, a partir de las cuales se les permitió, a raíz de la reforma energética y bajo otras figuras desde los sexenios de Fox y de Calderón, quedar eximidos de esos pagos. Y te voy a dar una referencia que me parece escalofriante y que obtuve a través de varias fuentes que pude cruzar en la Comisión Federal de Electricidad. Si esas 50,000 empresas pagaran lo que adeudan, el pasivo laboral de la CFE desaparecería. Y es ahí donde encaja esta frase del presidente López Obrador, que dice que lo que intentaron en los sexenios anteriores fue prácticamente desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para que el monopolio de la generación eléctrica quedara en manos de privados como Iberdrola, empresa de la cual es consejero Felipe Calderón. Pues qué interesante saber esta información y también indignante que sean las grandes empresas las que más generan riqueza o de las que más generarían millones en nuestro país, con la gente de abajo, las que no paguen lo que les corresponde. Mencionas a Walmart y a OXXO, son chingaderas que tengamos esta situación en nuestro país, porque además la gente dirá, pues le deben a la Comisión Federal de Electricidad, pero la Comisión Federal de Electricidad es de todos los mexicanos, Guillermo. Así es, y me parece sobre todo que, mira, a raíz de esta pregunta que hicimos en la mañanera, el presidente dijo que ya existían negociaciones. Yo no sé si estas negociaciones se están llevando a cabo de la misma manera que en la que se está conduciendo Raquel Buenrostro, la titular del SAT. Son casos distintos y son entes distintos. Raquel Buenrostro, como se señala en esa publicación de la política online, que atribuye la frase al Diablo Fernández, de que si ya pagó impuestos, pues le va a invertir el doble para que López Obrador pierda la revocación de mandato y anticipando también pueda perder peso en los congresos en el 2021, en la elección intermedia. López Obrador lo que nos respondió fue que se están haciendo negociaciones con las empresas para que se pongan al corriente con estos costos que tienen que ver con la transmisión de energía. Y lo peor de todo, Vicente, es que estos costos los pagamos nosotros, ¿no? Al no pagarlos las empresas, se convierten en subsidios que absorbemos o que la CFE y la Hacienda Pública finalmente termina cobrando de la recaudación de impuestos que va de lo que nosotros finalmente pagamos de impuestos. Eso es lo más lamentable. ¿Y qué otras empresas? Sería bueno ir destapando a estas empresas, mi querido Memo, y me imagino que es muy laborioso, y sé que en este tema están comprometidos con la gente ahí en Quinto Poder, pero ya con estas dos nos dejas la víbora chillando. FEMSA, o en este caso los OXXO y Walmart, que le deben a la Comisión Federal de Electricidad, pues mira que no soy muy dado a aplaudirle a Manuel Bartlett. Tú sabes que soy un crítico de Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad, no por lo que esté haciendo ahorita, sino por la cola larga que tiene en la política mexicana. Pero con justa razón el director Bartlett busca que paguen los que deben, porque ha dicho que hay muchas empresas que no pagan, pero que exigen de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, y también es como otro de los ejemplos es esta polémica que ha surgido con las empresas de la generación de electricidad a partir de aire y de sol, ¿no? Las eólicas y las fotovoltaicas. Es el mismo caso, Vicente. Son contratos que fueron signados con
cláusulas con letras pequeñitas y en las que la CFE tiene que intervenir, tiene que subsidiar. La CFE intenta renegociar los contratos, las empresas brincan porque ya no pueden gozar de los privilegios de los que gozaban en los sexenios anteriores. La narrativa que se utiliza en columnas, en programas de televisión, en noticieros, es que como en el 2006 AMLO odia a los empresarios, AMLO es un peligro para México, ahora es AMLO odia a las energías limpias. No es así. El asunto es que la CFE tiene que ser una empresa que, como los particulares, pueda competir y pueda estar en condiciones de ofrecer a los mexicanos también una posibilidad de energía barata. Si los monopolios de las empresas privadas se beneficiaron de la reforma energética, está en su derecho, al haber un nuevo gobierno elegido democráticamente, de buscar que las reglas sean ad hoc al nuevo entorno energético, económico, social y sobre todo respaldado bajo el mandato de un gobierno que fue electo democráticamente, nos guste o no nos guste, pero bajo las condiciones de mercado que tienen que ser establecidas. Así es. Oye, Memo, esto no te lo había comentado y espero que me puedas dar tu opinión. Leo, y grábeme, don David, esto es importante. El sitio digital MX presenta las 5 pruebas de que Felipe Calderón sí sabía del programa Rápido y Furioso para que ingresaran armas desde Estados Unidos a México y que terminaron miles en manos de narcotraficantes, sobre todo del cártel de Sinaloa. El sitio digital MX revela que un correo electrónico enviado por un agente estadounidense para el subdirector del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Estados Unidos podría complicar el futuro político del expresidente expanista Felipe Calderón. Una comunicación privada fechada el 28 de septiembre de 2007 entre el agente Carson Carroll y su jefe William Hoover, en donde escribe con frustración la historia de una fallida cooperación con colegas mexicanos que descubre cómo el gobierno calderonista sí sabía desde la frontera norte que se introducían armas a México como parte del operativo Rápido y Furioso. El mensaje narra que a las 8 de la noche del 27 de septiembre de 2007, los agentes encubiertos Carson Carroll y Hope McAllister estaban detrás de 3 hombres que habían comprado 19 armas en Phoenix, Arizona. Inmediatamente contactamos y notificamos al gobierno mexicano por una posible entrega controlada de esas armas a través de Nogales, Arizona, en la frontera entre Estados Unidos y México, escribió Carroll. Cerca de medianoche, cuando se percataron que esos 3 traficantes conducían hacia la frontera con Nogales, Sonora, telefonearon a sus colegas mexicanos y lo hicieron incesantemente hasta que perdieron de vista a ese vehículo cargado con armas en la negrura de la madrugada. El ATF, por sus siglas en inglés, no obtuvo respuesta del lado mexicano hasta 20 minutos después, cuando nos informaron que no vieron el vehículo cruzar la frontera, dijo. Lo que continúa en el correo electrónico sería una evidencia crucial que demostraría la participación o conocimiento de autoridades mexicanas sobre Rápido y Furioso en suelo nacional y que fue presentada el pasado 11 de junio por la organización Desarma México, el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y un despacho jurídico ante la Fiscalía General de la República. Las 5 evidencias que contradicen la versión de Felipe Calderón Hinojosa están inscritas en cables desclasificados, documentos internos del gobierno estadounidense y conversaciones privadas entre autoridades de Estados Unidos. La primera de ellas es una copia del correo electrónico entre Carroll y Hoover, en donde se muestran los acuerdos entre estadounidenses y mexicanos. La segunda es un informe clasificado elaborado en 2012 por el Congreso estadounidense, donde se reproducen los acuerdos que tenían el entonces fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, y el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en torno a Rápido y Furioso. La tercera es un texto oficial sobre una reunión de Medina Mora en 2007 con funcionarios de alto
alto nivel de la Fiscalía General estadounidense, con quienes acordaría los términos del trabajo conjunto entre la ATF y México en el primer intento por tener una entrega controlada de armas transportadas hacia México por importantes traficantes. La cuarta es la copia de un correo electrónico entre dos altos funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos con copia a funcionarios mexicanos cuyos nombres están tachados, en el cual se establece que representantes de la PGR, CIEDO, fueron completamente informados en la operación y planeación de Rápido y Furioso. A ellos se les permitió estar presentes en el comando central de la mayoría de las operaciones. Adicionalmente se les dieron accesos a ciertos arrestos. Y la quinta y última evidencia es un cable desclasificado por Wikileaks que confirmaría que altos mandos del gobierno calderonista en la PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el CISEN y la Oficina de la Presidencia de la República tenían conocimiento del operativo. Por primera vez estamos trabajando mano a mano con el gobierno mexicano y dándoles los que quieren, y esto es lo que obtenemos, escribió frustrado el agente Carroll. Esto lo quiero reportar al gobierno mexicano en la próxima reunión de alto nivel entre Estados Unidos y México, se lee. Es un extenso reportaje de los colegas de MX y me parece importante platicarlo, Memo. Es un trancazo, Vicente, y me parece que, como bien dicen, la porquería flota. Me parece que que Felipe Calderón se va a meter cada vez más en problemas y que las pesquisas tendrán que irse abriendo. A mí me parece que habría que separar el tema de Rápido y Furioso en dos aristas. La primera es, quiero imaginar una intención genuina por rastrear cómo funcionaba el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Pero creo que la segunda variable atiende a que en Estados Unidos no conocían los tratos que el gobierno de Calderón tenía con el cártel de Sinaloa, y es ahí donde todo se sale de control, ¿no? Creo que ese es el gran problema, porque cuando las armas que fueron, digamos, consensuadamente introducidas al país empiezan a ser rastreadas a través de los casquillos, de los números de serie de las armas, algunas de ellas decomisadas en homicidios, en ejecuciones, en masacres, es donde todo se sale de control. Y ahí es donde ya tiene una responsabilidad Felipe Calderón, tiene una responsabilidad Genaro García Luna, tienen responsabilidades funcionarios de alto, medio e incluso bajo nivel, e incluso funcionarios de Estados Unidos, porque esa operación debió de haber sido detenida y no lo fue, continuó. Es como una acción que quedó en el limbo, y desgraciadamente ahora nos damos cuenta de la dimensión que tuvo, y esperamos, bueno, al menos yo espero que podamos tener más claridad, y creo que aquí tendrán que intervenir no solo lo que se pueda, digamos, obtener a través de, o difundir a través de las agencias estadounidenses, sino que me parece que tendrá que haber, ya hubo ahí, y todos lo sabemos, que existió la solicitud de parte de Marcelo Ebrard a través de la vía diplomática de todos los detalles de la operación, y me parece que será Ebrard el personaje clave para conocer qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los alcances que tuvo esta operación. Y de este lado, me parece que tendrá que ponerse a trabajar rápido, de manera efectiva, la Fiscalía General de la República, y recabar todos los elementos, armar el rompecabezas, identificar a los involucrados, revisar muchísimos expedientes. Y yo no entiendo por qué no se pueda citar al expresidente Felipe Calderón, porque toda la información, no nos hagamos, él la tenía. Pues ojalá que ya se deje de negar categóricamente lo que a todas luces se empieza a definir. Mi querido Memo Cruz,
¿Dónde encuentra información que ustedes publican en Quinto Poder nuestra gente, los reportajes especiales, las investigaciones y las notas del día? En quinto-mediopoder.mx y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, @quintopodermex. Y Vicente, te adelanto que estamos trabajando ahora, así como hicimos un reportaje muy amplio sobre la situación de las corporaciones policíacas en México. Estamos trabajando en un tema que es muy sensible y que va a generar mucha indignación, mucha polémica sobre lo que tiene que ver con los medicamentos para los niños con cáncer, que me parece que es un tema que no ha sido debidamente atendido por el gobierno federal, que es sensible, que sobre todo porque aborda o porque implica a los niños. Entonces estamos trabajando en ello. Si me lo permites, te lo compartiremos la próxima semana, y también ahí lo podrán checar en quinto-mediopoder.mx. Y también que te sigan en tu cuenta personal, Memo. Sí, @memocrois. Ahí pueden seguir. Ayer te compartí en la noche la columna que escribí sobre cómo inició Chumel Torres su digamos, andar en los medios de comunicación, que fue a partir de una farsa, de una mentira, en Grupo Expansión, donde yo era el responsable de la gestión de los artículos de opinión. Ahí la pueden consultar en @memocrois. Les agradezco ya a las personas que la han leído, que la han retuiteado, pero ahí la pueden checar. Es una aproximación distinta a lo que se ha hablado. Yo lo veo como para mí es un farsante, Chumel Torres, lo digo con todas sus letras, y me parece muy lamentable que haya tanta gente que lo idolatre como comediante, cuando me parece que confunde y que siembra veneno. Pues estamos en esa misma opinión, mi querido Memo Cruz. Yo te mando un abrazo y espero que la gente de Sin Censura aprecie lo que hacen ustedes desde la independencia como un medio alternativo en Quinto Poder. Te mando un abrazo y estamos al pendiente, Memo. Abrazo de regreso, Vicente, y saludos a Toño, agradecimiento a Ceci, a todo el equipo. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Es Memo Cruz, director de Quinto Poder, hablando con nosotros sin censura.